Hola, mi nombre es Claudia Raya, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad de Guanajuato. Actualmente trabajo con niñas, niños y adolescentes aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Tengo un diplomado en especialización en salud mental infantil y parentalidad, así como un diplomado en terapia de juego para trabajar con niños, ¿no? Bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles del tema de crianza respetuosa como derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes. Me gustaría partir primero comenzando a hablar de lo que es la crianza, ¿no? La crianza es ese proceso que nosotros llevamos de cuidado hacia con niños, es acompañarlos, niños, niñas y adolescentes, es acompañarlos durante su proceso de desarrollo, guiarlos, orientarlos, cuidarlos, es como todo este proceso de criar, de acompañar hacia con ellos. Y bueno, en este proceso pues también se vienen involucradas muchas de nuestras habilidades como cuidadores y se necesita también para poderlos orientar que nosotros como cuidadores tengamos habilidades parentales altas, así como también un ambiente sensible que nos pueda ayudar a contener, porque la crianza, aunque actualmente se ve como que solamente fueran los papás o los cuidadores responsables, también es importante el acompañamiento de la comunidad. Y bueno, mm, normalmente cuando nosotros estamos como en este proceso de crianza, muchas veces algo que nos salta como a la vista o que nos resalta, nos resuena de pronto, es también esta situación, por ejemplo, de la educación. El criar también incluye la parte de educar, pero muchas veces este punto de la educación lo confundimos con la obediencia. Y sí es importante hacer como una diferenciación de ambos conceptos, porque la obediencia por su parte es que pues hacer todo lo que a lo mejor alguien de repente nos lo está pidiendo, ¿no? Y muchas veces es a través del miedo o que sea como una figura con mayor autoridad de nosotros. Y en sí eso no es educación, porque si nosotros hacemos que nuestros hijos nos obedezcan, también los podemos poner como en una situación de riesgo. ¿En qué sentido? Si nosotros estamos acostumbrados a decirle a nuestros hijos eh, que las cosas tienen que ser porque yo soy su papá, porque yo soy un adulto, porque me tiene que obedecer, podemos llegar a ponerlos en riesgo en el sentido de que el niño o niña ante cualquier situación en donde haya otro adulto que le genere esas mismas emociones puede llegar a obedecerlo simplemente por el hecho de ser ese adulto y porque le dice que tiene que obedecerlo, ¿no? Entonces, esto no es educar, esto es solamente la obediencia y eso los puede poner hasta en una situación de riesgo de un abuso sexual o de hacer cualquier otra situación de riesgo que los pueda como lastimar a ellos. La educación como tal es poder crear las condiciones óptimas para que ellos puedan ir tomando decisiones de acuerdo a lo que sea mejor para ellos. Y esta parte de la educación de irlos orientando es algo que se tiene que llevar a cabo también como con la parte de la crianza positiva. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, esta parte de la crianza positiva va mucho a los buenos tratos, a generar un vínculo con los niños y niñas para que ellos puedan sentirse seguros. Es importante también diferenciar que el buen trato no significa tampoco ser permisivos, porque luego a veces se confunde con que ahora que no se les puede castigar a los niños o nalguear o pegar o poner como algún método correctivo de estos que son humillantes o que pueden denigrar la integridad del niño, se cree que todo va a ser como muy permisivo y no, porque la permisividad también caería en un punto de maltrato, ¿no? Porque se estaría como dejando totalmente al niño solo.
Entonces es encontrar ese punto medio que no llegue ni a un maltrato, ni tampoco en la parte de la permisividad. ¿Por qué no tendría que educarse a base de castigos, de malos tratos, de golpes? Porque esto tiene muchas consecuencias a nivel del desarrollo de los niños. ¿En qué sentido? Consecuencias que van desde, por ejemplo, lo, lo psicológico, lo emocional, que ellos desarrollen ciertas conductas, por ejemplo, agresividad o también dificultad para regularse emocionalmente a ellos mismos, y que de adultos pues también se puedan como acarrear ciertas situaciones importantes, ¿no? O sea, puede ser ansiedad, depresión, muchas cosas que puede acarrear. Además de que al momento de estar educando con golpes o con castigos también estamos normalizando la violencia. No hay golpes o no hay nalgadas que sean leves, o sea, cualquier golpe es un golpe. No podemos como justificarlo con que pues es una nalgada por su bien para que en el futuro no se convierta en, en un agresor o para que en el futuro esté mejor, porque esto solamente está normalizando la violencia y tampoco nosotros no damos un golpe como con amor. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, en esta parte, cuando nosotros llegamos al punto de un grito, un golpe, un maltrato hacia un niño o niña, también implica que nosotros estamos en la mayoría de veces desregulados emocionalmente. Entonces, cuando nosotros estamos desregulados, pues es muy difícil para ellos poder generar como cierta conexión para poder generar esta parte del cambio, ¿no? O sea, de lo que se está buscando a lo mejor mejorar en la conducta. Entonces no podemos hablar de que existen nalgadas a tiempo o gritos o maltratos precisamente, ¿no? Cualquier grito, nalgada, golpe que se da como en esta parte de castigar, pues es violencia. Entonces sí necesitamos como desmitificar esta parte y poder separar que los golpes es violencia, ¿no? Entonces, y los niños también necesitan conocerlo desde ahí. Entonces, en esta misma parte, esto también, por ejemplo, los golpes, las agresiones con los niños, puede generar también cambios a nivel neurológico, a nivel de desarrollo. Ellos pueden, en su cerebro, también neuronalmente, dejan de tener como más conexiones neuronales. Ellos también, por ejemplo, en el desarrollo pueden llegar a estar más retrasados a lo esperado, por ejemplo, en su momento. Pueden tener incluso como dificultades para regularse emocionalmente, para concentrarse en la escuela. O sea, hay muchas consecuencias que emocionalmente les pueden llegar a los niños. Y aunque nosotros digamos, ay, no es que no lo hago tanto o solamente de vez en cuando, pues también ese de vez en cuando pues puede llegar como a influir, ¿no? Entonces, pues no sé, no es lo más ideal tratar de educar con golpes primero, pues porque los niños son seres humanos, ¿no? Entonces, como seres humanos merecen respeto, no les podemos como no los podemos denigrar, o sea, si nosotros los golpeamos estamos también atentando como ante su dignidad, y con estos métodos a lo mejor que pueden llegar a ser humillantes para ellos, ¿no? Entonces, sí es importante primero desde ese punto, después para desnormalizar la parte de la violencia, para neurológicamente para que ellos puedan tener un sano desarrollo, para que su cerebro se construya de una manera sana, porque también hay que recordar que los niños están en construcción, entonces su cerebro todavía sigue generando, creciendo y está en construcción. Y aparte, otro punto también importante por lo que no deberíamos de llegar como a ese punto de
de llegar a los castigos, a los golpes, sí es porque pues oficialmente, por ejemplo, en muchos estados ya está prohibido, ¿no? O sea, legalmente ya está prohibido este método como manera de corrección. Y pues aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato está prohibido desde el 2015, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que los malos tratos no caen como lo ideal para educar a un niño, ¿no? Sino es irnos apegando como a los buenos tratos. Y entonces, ¿qué vendrían siendo como los buenos tratos, no? O sea, ya estamos como poniendo el énfasis en lo que no es como tan adecuado, pero también, ¿qué sería entonces lo sí adecuado? Dijimos que no es llegar al punto de una permisividad, porque eso pues también caería en un tipo de maltrato que sería la negligencia. Entonces, es tratar de estar en un punto medio, y en ese punto medio se requiere firmeza y conexión emocional, ¿no? O sea, firmeza que no sea confundido con, con, con agresión o con una dureza como muy inflexible, ¿no? Sino firmeza en el sentido de, por ejemplo, los niños requieren ciertas rutinas, requieren trabajar, por ejemplo, ellos requieren tener como horarios quizá para poderse estructurar, requieren, y horarios para todos, no solamente como para la escuela, para la mejor las actividades que tienen que hacer, requieren como en esta parte operativa mucha orientación, ¿no? Y en ese sentido va como la parte de la firmeza. Pero también algo muy importante que se está como dejando de lado o que a veces no nos damos cuenta como de la importancia que tiene es la parte de la conexión emocional. La conexión emocional es como conectar con esta parte más humana de los niños y es poder estar ahí para ellos, es generar vínculos en donde ellos se sientan seguros. De alguna forma también es como ir generando un clic con ellos para que, y esto va a hacer que incluso toda la parte pues de las rutinas del día a día, ellos puedan generar como esta parte de cambios, ¿no? Si de repente estamos como nuestra lucha constante a lo mejor es porque los niños no hacen la tarea o porque no se quieren como lavar los dientes o hay como alguna actividad que normalmente no quieren hacer. Creo que es importante que los niños lleguen a hacerla, no porque nos tengan miedo, en el sentido de si generamos una crianza muy autoritaria con maltrato, que no lo hagan porque nos tengan miedo, sino más bien lo hagan porque nos convertimos en un referente para ellos, ¿no? O sea, porque confían en nosotros. Y en esto también es importante hacer como este comentario de que para que estos niños confíen en nosotros, necesitamos como generar ese vínculo seguro, esa conexión emocional, poder estar ahí para el niño, que el niño no solamente sepa que lo queremos, sino que realmente lo sienta, o sea, que realmente él se sienta querido, se sienta pensado, se sienta deseado, o sea, que realmente él sienta que ahí va a estar como un adulto para acompañarlo en algún momento, pues difícil, ¿no? Entonces, si nosotros generamos como este clic en en la parte emocional, en la calidad emocional, nos vamos a convertir como en ese referente y esas conductas que nosotros esperamos de los niños, poco a poco van a ir fluyendo. Esto obviamente no es un método como de la noche a la mañana o un método que vaya a tener resultados inmediatos, pero ahí también está como parte de lo que es la educación. La educación no es que el niño haga lo que yo quiero. La educación es que él pueda desarrollar esas habilidades para afrontar como la vida o las situaciones que se le vengan como enfrente, ¿no? Entonces es algo que es paulatino, la crianza es un proceso. Entonces en esta parte de la crianza respetuosa no va a haber o puede que no haya un resultado a lo mejor tan inmediato como nosotros lo esperamos, pero al final de cuentas
va a haber un resultado más allá, ¿no? Porque estamos conectando con ellos y si en algún momento, por ejemplo, el niño está en alguna situación de riesgo, esa misma base segura que podemos como crear en ellos o generar en ellos desde la parte de la conexión emocional, va a hacer que ese niño regrese con nosotros si tiene alguna dificultad, porque no los vamos a poder proteger siempre. Ellos van a tener que afrontar situaciones y en esas situaciones, pues va a haber momentos a lo mejor en los que necesiten tomar decisiones y si en algún momento necesitan una orientación, saber que vamos como a estar ahí. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, de la firmeza, les comentaba que es pues ser una guía, ¿no? O sea, más allá que una violencia, es ser una guía. Entonces, hay que especificar también como los componentes que son de la autoridad y no una autoridad como una persona que lo que dice se tiene que hacer, sino una autoridad que sea quien oriente o quien guíe a los niños, niñas o adolescentes, ¿no? En este concepto de autoridad hay dos componentes importantes, que uno son los operativos, que son como todas estas cuestiones formales que yo les decía, el orientarlos, por ejemplo, en horarios, en actividades escolares, en las actividades del día a día, que tienes que comer, que te tienes que bañar, que tienes que hacer esto, a lo mejor ordenar tu cuarto, o sea, son cosas que van sucediendo como en el día a día, ¿no? Y otro componente es el vincular. En esta parte, por ejemplo, del componente vincular, es poder favorecer el estar ahí, ¿no? El estar por estar con el niño, que a veces le damos menos espacio y menos lugar a esta parte. El estar por estar con el niño es desde ponernos a jugar, desde poder ponernos a estar pues simplemente ahí con él, ¿no? Porque a veces es así como de, lo estamos escuchando, pero realmente estamos como en un montón de actividades y no lo estamos como volteando a ver, ¿no? O jugamos con él, pero el niño está jugando solo y yo realmente acá estoy platicando o estoy haciendo alguna otra actividad y realmente no estoy con él, ¿no? Entonces, en esta parte vincular se necesita como generar, vaya, acciones o situaciones en donde simplemente esté con el niño, en donde él se pueda sentir visto, en donde él se pueda sentir escuchado, en donde él pueda jugar, en donde él pueda como conectar con nosotros, ¿no? Algo que, por ejemplo, también funciona muy bien al momento de que nosotros, por ejemplo, estamos en la crianza en el día a día y llega un punto en el que nosotros nos desregulamos, en el que ya no sabemos cómo qué hacer con los niños, en el que estamos a nada a lo mejor de gritar, de generar como algún acto o alguna situación pues que llegue a lastimarlos a ellos. Sí es importante primero como darnos nosotros un tiempo, ¿no? O sea, nosotros somos quien a ellos los van a acompañar a regularse. Entonces, si nosotros estamos desregulados emocionalmente, ellos van a ser mucho más difícil que se puedan regular. Si hay un niño que tiene un berrinche, que un berrinche es una desregulación emocional, o sea, sus emociones están desbordadas. Y si un niño está en un berrinche, pero yo también me empiezo a desesperar, me empiezo a enojar, empiezo a sentirme también mal y yo no controlo primero como esas emociones, ya sea por pena o porque todos están viendo aquí al niño y yo me empiezo también a desregular, pues obviamente va a ser muy difícil conectar con el niño. Entonces primero se busca que haya esa conexión con él para poderlo ayudar a regular. Y algo que también nos puede servir mucho es siempre ver las acciones de los niños bajo el principio de generosidad. ¿Qué es este principio de generosidad? Es ver las acciones de la manera, ver lo que yo no entiendo de la manera más benevolente. Por ejemplo, muchas veces sentimos que los niños están haciendo las cosas porque
me están retando, porque lo hacen de adrede, porque les damos muchas intenciones, ¿no? A lo que ellos están haciendo. O sea, porque no quiere hacerlo, porque no me está respetando. O sea, les damos intenciones a las acciones de los niños. Y sí es importante ver estas acciones de los niños desde una manera más benevolente. Si es algo que yo no entiendo por qué lo está haciendo, verlo desde una parte benevolente en el sentido de que no, los niños no van a buscar lastimarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente desde que nosotros nacemos vulnerables y nacemos en construcción. O sea, entonces el niño necesita a alguien que lo cuide y lo que menos quiere es alejar a las figuras que lo van a cuidar. Entonces el niño no hace las cosas con intención. Normalmente sí hay como un trasfondo de esa conducta, pero no va a ser como con este pensamiento que a lo mejor como adultos lo hacemos, ¿no? O sea, que lo está haciendo de adrede, que solamente me quiere molestar. Entonces, por eso sirve ver todo lo que yo no entiendo desde el principio de generosidad, o sea, la forma más benevolente de esta conducta, ¿no? O sea, si el niño, no sé, estamos en el súper y está llorando, está desregulado, está desbordado en sus emociones y yo pienso a lo mejor que lo está haciendo porque me quiere hacer ver que soy una mala persona, una mala mamá, un mal papá enfrente de todas estas personas, o lo está haciendo de adrede porque no le quise como comprar algo, o o es una manera de desquitarse por tal situación que pasó. Entonces, no, o sea, eso es desde nosotros, ¿no? Eso lo estamos sintiendo nosotros. Y verlo con ese principio de generosidad también es verlo pues desde su punto de vista, ¿no? En el sentido de esto que yo no entiendo, esto que está haciendo, ¿por qué será? Quizá a lo mejor ya llevamos, no sé, una hora en el súper y el niño, y con mucha gente o con mucho calor, y el niño ya está cansado, ya se abrumó, ya se aburrió porque no puede jugar, porque están aquí en esta situación de adultos, este, y no es realmente porque se esté desquitando de algo de nosotros, ¿no? A lo mejor hay condiciones ahí ambientales, o tiene sueño, o tiene sed, o tiene hambre, puede haber un montón de cosas por lo que a lo mejor él comenzó a desregularse en ese momento, ¿no? Entonces, este principio también sirve como para replantear o repensar las cosas desde otro punto de vista y que nos ayude a nosotros a no llegar a esta parte pues de malos tratos hacia con ellos. Eh, entonces, bueno, ya recapitulando como después de todo esto que hemos ido platicando, este, ¿por qué sería fundamental criar a los niños desde un enfoque de una crianza respetuosa? Primero que nada, pues para no normalizar la violencia. Segundo, porque los niños son vulnerables, porque los niños necesitan de un adulto para poder llegar a una construcción pues de su desarrollo, de su personalidad, este, acompañada vaya de un adulto, entonces necesita que los adultos puedan como acompañarlo, están en una posición vulnerable ante nosotros. Tercero, pues yo creo que para esta parte de poder generar un vínculo, lo que les decía hace un momento, eh, necesitamos los vínculos para poder sobrevivir, o sea, necesitamos, sobre todo cuando somos niños, a alguien que esté ahí que pueda como ayudarme a cubrir ciertas necesidades básicas desde alimentación, afecto, vivienda, o sea, necesitamos de un otro, ¿no? Entonces, esta parte de generar el vínculo pues es muy importante. También otra razón por la que sería fundamental sería porque es ayudarlos a construir un cerebro pleno, ¿no? Es ayudarlos a que su desarrollo pueda como ir de la manera más adecuada, más óptima, no solamente eh,
en su desarrollo pues escolar o de crecimiento, sino en cualquier ámbito, ¿no? Inclusive esta parte del cerebro, o sea, es que ellos puedan generar también conexiones cerebrales óptimas para pues su desarrollo. Otra razón por la cual sería como fundamental es porque esto a futuro también nos lleva como a a sociedades o a una sociedad más justa, menos agresiva, y sobre todo pues también por estar en pro de la salud mental, ¿no? O sea, ya sea de los niños o en general también en la vida adulta, ¿no? Porque muchas veces también como adultos pues venimos cargando muchas situaciones a lo mejor de cuando somos niños, y si pusiéramos como esta parte del enfoque desde una crianza respetuosa, ayudaría, y hay estudios incluso que afirman como esta parte desde lo científico, eh, que intervenciones tempranas en maltrato pues reducen de alguna manera trastornos o situaciones como a lo mejor de atención psicológica ya o psiquiátrica en una vida adulta. Uh-huh. Y bueno, el tema de hoy lo hablamos a lo mejor desde una perspectiva más de papás o de cuidadores como en el día a día. Sin embargo, pues este tema es muy amplio y también se puede abordar desde un nivel a lo mejor profesional, para personas que a lo mejor trabajan directamente con niños, por ejemplo, educadoras, trabajadores sociales, abogados, que están como maestros, que están directamente como en el tema de la crianza o del acompañamiento de los niños en ciertos periodos de tiempo específicos. Este tema también se puede abordar desde ahí, y algunas recomendaciones, por ejemplo, para profundizar como un poco más en los temas, podría ser importante primero a lo mejor leer un poco acerca de Bowlby, de las cuestiones como de apego. También hay algún otro libro que se llama Cero Golpes, de Gaudencio Rodríguez. Este libro pues va como enfocado a la parte de lo que platicábamos del maltrato, porque a lo mejor no es bueno educar desde esta parte. Hay otro libro que se llama Buenos tratos a la infancia, de Barudi y D'Antañón. Este libro también es recomendado. Y por último hay uno que se llama Edades y Prioridades, de Sandra Ramírez. Este libro pues también va como enfocando parte del desarrollo y necesidades que van teniendo como los niños, ¿no? Entonces, igual si ustedes tuvieran como alguna duda más en específico o les gustaría que habláramos como de algún tema en particular, podrían tener como el contacto conmigo, van a aparecer mis datos de contacto en la parte de abajo. Hay temas que a lo mejor requieren más profundización o como profundizar más en el tema y en ciertas cuestiones en específico, ¿no? A lo mejor situaciones ya de un maltrato más fuerte, de niños que van a ser adoptados, o de niños en proceso de adopción, o de niños en casas hogares. Es un tema a lo mejor a profundizar un poco más. Igual si ustedes quisieran a lo mejor algún video o algún tema en particular, pues lo pueden poner en los comentarios y posteriormente podríamos abordar. Me quedo a sus órdenes, cualquier situación, tanto a lo mejor de alguna recomendación más en específico que ustedes quisieran saber, alguna orientación, capacitación, o bien vaya a lo mejor algo más específico en tratamiento, alguna terapia con niños, niñas o adolescentes, o también desde la parte de la parentalidad, en el sentido de cómo ir abordando ciertos temas a veces desde papás en este aspecto con los niños. Y bueno, pues yo me encuentro ubicada en León, Guanajuato, sin embargo también se puede llevar a cabo de una manera virtual. Si hay alguien que radica o le interesa en otra parte a lo mejor
del estado o del país. Y bueno, pues me despido de ustedes, muchas gracias y que tengan un buen día.